término gametogénesis, el cual, pues, ya lo hemos visto anteriormente, es un proceso meiótico que produce células haploides, ¿ya? Es decir, células que tienen reducido el número cromosómico, más no así las características genéticas, ¿ya? Tienen que estar claros en eso, de que no es que va la mitad de las características genéticas, no. Simplemente en vez de ser cromosomas homólogos, va el cromosoma solo, ¿verdad? Una línea de las cromátidas, pero lleva condensado toda la información genética necesaria. Y la subsecuente maduración de estas células o gametos funcionales. En el caso de gametogénesis, entonces hablamos de dos tipos de origen de células. Hablamos de los espermatozoides, por un lado, hablando de la espermatogénesis, y hablamos de los óvulos, por el otro, cuando hablamos de la ovogénesis. En el caso de la gametogénesis, podríamos decirlo a tipo de definición, que es un proceso que genera células sexuales o gametos, cuya característica es ser haploides y con variabilidad genética. Hay etapas generales: proliferación, crecimiento y maduración. En la proliferación, la división de las células germinales y los gonios. En el caso del crecimiento, hay un aumento de tamaño de los gonios que los transforma en citos primarios. Y la maduración es la etapa donde se lleva a cabo la meiosis 1 y meiosis 2. Tenemos entonces así dos tipos de gametogénesis, como bien se los mencioné. Tenemos que la misma inicia en la pubertad, ¿ya? Inicia el desarrollo gestacional produciendo ovocitos, ovocitos 1, que quedan detenidos hasta en profase 1 hasta la pubertad. En la pubertad termina la meiosis 1 e inicia la meiosis 2, pero queda detenida en metafase 2, ya lo habíamos dicho anteriormente también. En ese momento es ovulado y solo termina su división si se produce la fecundación. Entonces aquí vemos las dos diferencias entre espermatogénesis y entre ovogénesis u ovogénesis. La espermatogénesis es continua y da un montón de espermátides que van a dar como diferenciación los espermatozoides haploides, que son muchos, mientras que en la ovogénesis es distinto. Tiene algunas fases estacionarias o donde se detiene y da como resultado corpúsculos polares, los cuales algunos van a degenerar, solamente uno va a ser un óvulo haploide viable, es decir, que va a tener la capacidad de dar como resultado una célula que puede ser fecundable. En la espermiohistogénesis, que se refiere a la diferenciación de las células que van a dar como origen el espermatozoide, ¿verdad? Tenemos inicialmente la espermátida, que es la célula como tal, como aparece en la parte superior del diagrama, con su núcleo, sus aparatos de Golgi, sus mitocondrias, sus centriolos. Entonces, ¿qué ocurre? El aparato de Golgi se concentra en la cercanía del núcleo y las mitocondrias se concentran en la región próxima a los centriolos, el cual uno de ellos se va a transformar en flagelo. Se da un inicio de la formación del acrosoma y parte del citoplasma que será eliminado también se observa aquí. Y se da el inicio de la formación del flagelo. Cuando ya está diferenciado completamente en espermatozoide, tenemos el acrosoma, que es un cóctel de hormonas, ¿verdad? Un cóctel de hormonas que va a permitir que a posteriori el espermatozoide sea funcional. Tenemos el núcleo haploide, donde está el material genético, y a lo que es el núcleo haploide y el acrosoma se le denomina cabeza, ¿verdad? Tenemos una pieza intermedia llena de mitocondrias y está justamente en la base del flagelo. Y posteriormente tenemos, ¿verdad?, la cola flagelo. Pregunta: ¿por qué creen ustedes las mitocondrias se sitúan en esa posición?
porque las mitocondrias producen la energía que necesita para moverse. Ya dijimos que la mitocondria era donde se producía el ATP y lo tenemos justamente en la base de la pieza con motilidad, como lo es el flagelo, el cual requiere gastar enormes cantidades de energía para poder avanzar al momento de tratar de realizar la fecundación. Entonces, tiene sentido de que este cúmulo de mitocondrias, este cúmulo de unidades generadoras de energía, ¿verdad? Es como una central eléctrica, por decirlo así. Esa central esté en la base de donde se inicia el proceso de desgaste de energía. Entonces tiene que ser inmediato, ¿verdad? Generando energía y que la misma esté disponible en cantidad y en calidad para que el flagelo tenga la motilidad suficiente para poder avanzar hasta llegar a completar su recorrido. Acá tenemos, ¿verdad? Los gametos como tales, la diferenciación del femenino con el masculino. Tenemos la corona radiada en el caso del óvulo. Tenemos el citoplasma, tenemos el nucleolo, tenemos la membrana plasmática y la zona pelúcida. Tanto corona radiada como zona pelúcida son barreras protectoras y a la vez de intercambio, ¿verdad? Y que son las que van a determinar la afinidad y la compatibilidad con quién, con el espermatozoide a futuro. En el espermatozoide ya vimos aquí en las estructuras, tenemos la cabeza, acrosoma y núcleo, tenemos centriolos en el cuello de la cabeza, tenemos red de mitocondrias en el segmento intermedio y en la cola tenemos el flagelo, el cual también tiene una vaina de la cola, es decir, tiene una membrana protectora que protege al flagelo real, que es el que va adentro. ¿Por qué? Es como que fuera un cable de electricidad, que usted, que usted ve que el cable de electricidad es de cobre, que va por dentro y está recubierto por un plástico. Esto exactamente funciona igual. Esto es para que la parte motil no se exponga a algunos aspectos ambientales por donde va a circular, como lo es, por ejemplo, el pH vaginal y también algunos elementos de quizás fagocitos o algo que haya en el tracto del cuello uterino que lo puedan degenerar. Entonces, esta es una cubierta proteica. La vaina de la cola es una cubierta proteica que protege al resto también del espermatozoide, lo cual le va a conferir cierta capacidad inmune, quizás, por decirlo así, a algunos aspectos contrarios que puede encontrar en el camino de su recorrido hacia el óvulo. Podemos observar acá, ¿verdad? Antes de nacer, en el caso de la ovogénesis, tenemos ovogonias con 46 cromosomas, la multiplicación, ¿verdad? Del orden de 400.000 al nacer, ovogonias. Mientras que después de la pubertad tenemos que un ovocito de 46 cromosomas, se dan entonces las producciones del primer corpúsculo polar y del segundo corpúsculo polar, ¿verdad? Aquí entra el espermatozoide, ¿verdad? Y en el ovocito 2 que ya tiene el número reduccional de cromosomas con 23 cromosomas, ¿verdad? Para que cuando entra el espermatozoide se sume 23 más 23, da los 46. Pero aquí tenemos el óvulo con los 23 como cromosomas. No es hasta cuando el espermatozoide ingresa, fecunda y libera el contenido genético y que se mezcla con el del óvulo, que entonces nuevamente se obtienen los 46 cromosomas. Acá tenemos un esquema a nivel tisular de lo que es la ovogénesis, donde tenemos las células germinales primarias con el ogonio que todavía es diploide. Tenemos un ovocito primario donde comienzan a ordenarse el material genético y tenemos cómo se va diferenciando entre el ovocito secundario y los cuerpos polares. Obsérvese que los cuerpos polares son unas células
que aunque tienen material genético, son de menor tamaño y de menor diferenciación que lo que es el ovocito secundario, el cual, a fin de cuentas, va a formar una oótida haploide y esa oótida se va a diferenciar en un óvulo haploide, es decir, en un huevo haploide con número N de cromosomas, 23 en el caso del ser humano. Si lo vemos acá, a nivel del esquema, los folículos en los ovarios, ¿verdad? Tenemos donde se dan los primeros folículos, los folículos primarios, donde se da el ovocito primario también, y algunos otros elementos como, ¿verdad? El cuerpo lúteo y la ruptura de los folículos al momento de la liberación. Tenemos el folículo maduro, tenemos la ovulación, que es lo que se conoce, ¿verdad? Como la liberación del ovocito secundario. Todavía no está conformado ni diferenciado totalmente como óvulo. La liberación se hace a nivel de ovocito secundario, pero es necesaria que se dé esa liberación a nivel de ovocito secundario para que pueda entonces transformarse y conformarse como un óvulo maduro. En el caso de la espermatogénesis, en los humanos comienza en la pubertad y ocurre ¿dónde? En los testículos. Los espermatogonios, que son las células germinales premeióticas inmaduras, proliferan a través de mitosis y se diferencian y forman los espermatocitos primarios. Ojo, en los testículos también ocurre mitosis. No que en los testículos solamente ocurre meiosis. Falso. Ocurre mitosis porque los espermatogonios, que son los que van a dar como resultado de esa gran cantidad de espermatozoides, proliferan a través de mitosis. ¿Ya? Todavía ahí se comportan como células somáticas. Y posteriormente, cuando se diferencian y forman los espermatocitos primarios, es que ocurren las divisiones meióticas para dar origen a las espermátidas y a los espermatozoides. Acá podemos observar en células primarias germinales las divisiones mitóticas y posteriormente la primera división meiótica y las segundas divisiones meióticas donde se van a formar las espermátidas con los espermatozoides con un número haploide de cromosomas. A nivel de tejido, a nivel tisular, tenemos túbulos seminíferos, epidídimo, testículos, más túbulos seminíferos, ¿verdad? Donde se van a dar este tipo de eventos. Aquí vemos entonces un corte mayor, ampliado, donde tenemos espermatogonios, donde tenemos espermatocitos primarios, donde tenemos espermatocitos secundarios, ¿verdad? Y tenemos entonces las espermátidas que van a dar por diferenciación origen a los espermatozoides. Y tenemos otras células accesorias importantes como lo son las células de Sertoli. Aquí es resumido, ¿verdad? La producción tanto de espermatozoides como de óvulos. Tenemos en celeste los espermatozoides, en rosado o en crema, no sé qué color es ese, ¿verdad? Con gris, la producción del óvulo, resumido, a nivel del número cromosómico. 46 de inicio, después de la primera división meiótica ya se reduce a 23, posteriormente la segunda se mantiene el 23, por eso se dice que es reduccional y la otra es ecuacional. Aquí lo que hay entonces es variabilidad genética, ¿verdad? Variabilidad genética en la tétrada. Y posterior, la formación de 4 espermatozoides por cada célula original que se dividió. Y acá tenemos entonces la producción del óvulo igual 43, 46 cromosomas, 23 cromosomas en el ovocito y en los cuerpos polares, y posteriormente pues los 23 en el nuevo óvulo formado. Tenemos así entonces que de esta manera tenemos gametos tanto femeninos como gametos masculinos. La formación de los gametos por meiosis se llama gametogénesis y es diferente en hombres y en mujeres como ya lo hemos estado repasando.
en los machos, hablando de muchas especies, la gametogénesis tiene como resultado la formación de células espermáticas y se llama espermatogénesis. La producción de espermatozoides ocurre en los testículos, órganos reproductores masculinos. Y en la hembra, los óvulos se forman en los ovarios, que son los órganos reproductores. Y la formación de gametos en la hembra se llama ovogénesis. Ambas son gametogénesis, formación de los gametos o formación de qué? De células sexuales. Tanto la ovogénesis como la espermatogénesis, el resultado final es la formación de gametos haploides o monoploides. Y aquí vemos que hay diferencias en ambos tipos de gametogénesis. La espermatogénesis forma 4 y la ovogénesis forma 1. De lo que ya habíamos hablado anteriormente, que por qué era. Y es que los machos invierten más en cantidad y la hembra invierte más en calidad, ¿verdad? Ambos buscan lo mismo, pero diferente. El macho busca perpetuar su ADN, perpetuar sus características genéticas, no le importa cómo, ni con cuántas hembras, alguna lo pega. Mientras que la hembra no. La hembra lo que busca son las mejores características de un macho para que su prole o su descendencia tenga esas características y pueda afrontar de mejor manera un ambiente en el que vaya a crecer y a desarrollarse. Eso es instintivo, eso es biológico, eso no tiene nada que ver con la parte cognitiva, racional, psicológica, ni nada. Eso es meramente biología. Eso lo escoge la selección natural. Bien, vamos a observar este video, observar ese videito. ¿Dónde está?